Y llegamos a la cinturita de la semana. Bienvenidos a su programa Salud TV, miércoles 21 de octubre. Este día con otro tema interesantísimo para todos ustedes que están en casita, gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Pues fíjense que hace unos días estuvimos hablando de otro tema y en eso salió la recomendación que así como los niños tienen su control de niño sano, porque así se le llama, también nosotros los adultos deberíamos de instaurar en nuestras vidas la costumbre de tener un control de niño adulto sano. Y por eso este día estaremos hablando del chequeo médico de rutina. Así que ese es el tema del día de hoy. No se lo pierdan. Ya les cuento con quién vamos a estar. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La prevención de enfermedades es una de las acciones de nuestra vida cotidiana que la mayor parte de las veces dejamos al azar. Consideramos a la salud como algo que siempre va a estar presente y salvo que aparezcan síntomas extraños no le prestamos la debida atención a su cuidado. Día a día estamos expuestos a una gran cantidad de factores que pueden dañar la salud, como el humo y vapores tóxicos, la radiación, los microorganismos, por mencionar algunos, y nuestro sistema inmunitario hace maravillas para contener el desarrollo de enfermedades. No importa cuál sea tu edad, para todas las personas es recomendado programar un examen físico cada año o un control médico preventivo de rutina, cuyo principal objetivo es detectar posibles problemas de salud que tengas desde el principio, antes de que se agraven y sean mucho más difíciles de tratar. También es un buen momento para actualizar a tu médico sobre cualquier cambio en tu salud e historia familiar. Es muy importante apoyar a nuestro cuerpo para mantenernos sanos, con buenos hábitos y un estilo de vida que favorezca el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y uno de esos excelentes hábitos es la realización periódica de revisiones médicas de rutina. Para conocer más sobre este interesante tema, quédate en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas invitados de hoy te darán los mejores consejos. Miren, definitivamente el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es muy importante porque realmente la medicina debe de ser preventiva, debería de ser preventiva y no meramente curativa como generalmente todos hacemos. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que ya estamos enfermos para ir a buscar al médico e ir a buscar un tratamiento para curar, cuando realmente lo que deberíamos de hacer mejor es cuidarnos en salud para así prevenir otras enfermedades dentro de lo que se pueda? Bueno, voy a estar súper bien acompañada este día acá en el set. Amigo de Salud TV, que teníamos ratitos de no tenerlo por acá, ni siquiera en Skype, no lo habíamos visto, teníamos ratos, el doctor Pedro Amílcar Cervellón. ¿Cómo estamos, doctor? Por aquí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy agradable estar en este programa y sobre todo para hablar un tema que la mayor parte de personas ya en su edad adulta no suele darle mayor importancia, pero que es de mucha relevancia y que yo sé que se le va a sacar el máximo provecho en esta ocasión. Así es. Bueno, recuerde que el doctor Amílcar Cervellón es médico internista. Así que usted está en casita y desea hacer alguna pregunta, pues ya sabe, acá está él con nosotros en el set durante todo el programa. Doctor, quizás hay un grupo, porque realmente cuando hablábamos usted y yo antes de comenzar decíamos, estamos en la edad en la que nos volvemos vulnerables. Pero realmente la pregunta del millón es, ¿existe una edad realmente en la que somos más vulnerables? Porque hoy día hay tantos factores de riesgo que ya la edad, es cierto, siempre pesa, pero hay otros factores de riesgo que influyen muchísimo. Sí, la verdad es de que influye mucho el hecho de el medio ambiente, el grado de toxicidad, el tipo de trabajo que uno realiza, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida.
el sedentarismo, nuestra alimentación, por ejemplo, malos hábitos como el tabaco, o todo eso puede contribuir a traer consigo una serie de enfermedades en las cuales podemos no tener ningún síntoma cuando todo esto comienza, y eso da por sentado para la mayor parte de personas que estamos sanos, lo cual en muchos casos no es cierto, ¿verdad? Por lo cual siempre es indispensable tener programado por lo menos una vez al año o cada 6 meses, dependiendo de los riesgos, porque también la historia familiar es un riesgo, ¿verdad? Todas aquellas personas que tienen algún familiar en primero o en segundo grado de consanguinidad con algún problema metabólico, cardiovascular o endocrinológico, tendrían que hacerse una evaluación periódica, y no importa la edad. Fíjese que sí, lo voy a interrumpir porque realmente uno dice, bueno, definitivamente todos sabemos que arriba de los 40 esto hasta es casi que de meme, llega uno a las 40 y sí. O sea, nos perdieron la garantía, empiezan todas las enfermedades, todo empieza a fallar, hasta los ojos, ¿verdad? Anoche veía bien y hoy ya no veo. O sea, realmente sí hay varias cosas que probablemente hay un corte de edad, pero creo que la clave acá es no creerse, no creer que uno está exento o que a uno no le va a pasar, porque hay un grupo etario que es la edad productiva, donde está el adulto jovencito, ¿verdad? El que recientemente pasó de ser adolescente, que cumplió 20 y tantos años, a los 30 y tantos. Ese grupo de 20 a 40 se cree muchas veces invencible, cree que no le va a pasar nada porque está joven. Sí, efectivamente. Y ahí es el problema, ¿ah? Efectivamente, realmente es una edad en la que uno se siente el campeón, ¿verdad? Y que de repente hay algunos síntomas que uno los pasa desapercibidos en todo el afán del trabajo o del quehacer diario de la persona, y son ese exceso de confianza lo que algunas veces hace que uno se complique con enfermedades que son fácilmente prevenibles si se hace una evaluación, y en esa evaluación pues incidentalmente se encuentran hallazgos que pueden evitar una complicación en una edad mayor, o incluso que en su misma etapa, pero que se puede evitar que se desarrolle la enfermedad. Fíjese qué interesante que los niños, porque de hecho este tema, el del control del niño adulto sano, ¿verdad? Salió precisamente porque recordando que los niños sí tienen un control, que así se le llama en unidades de salud, dentro del control de niño sano, que es periódico, ¿verdad? Donde se le aplican sus vacunas, se le hacen sus evaluaciones, se va viendo cómo el desarrollo, ¿verdad? Psicomotriz, cómo va desarrollando sus diferentes funciones acorde a la edad. Pero media vez los niños llegan a una edad, 12 años, como que ya las visitas al pediatra van siendo menos y se va convirtiendo luego en, bueno, se cayó, tiene tal cosa en la piel, lo lleva al dermatólogo. Ya vamos pedaceando al niño y lo vamos dividiendo en todas las especialidades que existen. Y media vez llegan a la adolescencia, si este bicho no se enferma, pues afortunadamente ya no se le lleva al médico. Y luego con esa pasa precisamente a esa edad, y recuérdese que en esta edad vienen los excesos muchas veces de alimentación, los cambios en la actividad física, porque el adolescente pasa de ser un estudiante de colegio que a lo mejor en otros tiempos, no en pandemia, estudiante de colegio que a lo mejor estaba deportivamente activo, y luego pasa a la universidad donde a lo mejor ya no es activo, y con esa se van, ahí van, incrementan los malos hábitos, aprenden a fumar, si no es que antes. Hoy día cigarrillo electrónico, alcohol, el sedentarismo, exceso de alimentación, y ahí vamos cargando, vamos como depositándole a la alcancía de malos hábitos los problemas para la salud. Y todo esto, aunado a la genética. Sí, la verdad que trae al desarrollo de enfermedades que permanecen silentes en muchos de los casos, ¿verdad? Pero no es que no estén, simple y sencillamente que uno a esa edad, por síntomas cuando son leves, no les da importancia. Entonces es cuando
Estas enfermedades desgraciadamente llegan, están ahí, y cuando vienen a presentarse es cuando ya la persona puede sentir o presentar alguna complicación, y que ya es más difícil estar tratando la complicación que haber prevenido el cuadro con anticipación. Siempre, la verdad, es importantísimo eso, ¿verdad? El hecho de que tengamos presente nuestro tipo de trabajo cuando estamos sometidos a demasiado estrés, o que estamos trabajando en la industria, expuestos a tóxicos, a contaminación ambiental. De alguna manera, alguna repercusión podría haber en nuestra salud, y que se puede identificar cuando hacemos esos chequeos, pues, rutinarios. Realmente no es necesario que sean tan frecuente, pues puede ser a los 6 meses, al año o al año. Yo siempre digo, una vez al año no hace daño. Pues sí, cabal. Realmente. Y las mujeres tenemos más chance, porque las mujeres tenemos el chequeo anual con citología, ¿verdad? A partir de los 21 años, que se puede aprovechar para ir haciendo como una rutina, ¿verdad? Y si no, pues cuando le toca a usted matrícula del vehículo, ahí aprovecha también. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Si hay algo que hace que todas las comidas me queden ricas y con ese colorcito que gusta más, ese es Cubito Maggi. Por eso en la cocina a mí nadie me gana. Yo amo mi cubito, porque pollo, carne, frijoles, arroz, todo me va a quedar rico. Yo amo mi cubito. Con Cubito Maggi todo me va a quedar muy rico. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el Dr. Samuel Ramírez, y en esta oportunidad, en tu sección Mi Pediatra en Casa, recordaremos algunos manejos que debemos hacer ante un niño con fiebre. La fiebre sigue siendo uno de los síntomas inespecíficos de casi cualquier enfermedad. Una evolución de corta horas, minutos, no es diagnóstico de ninguna enfermedad. Sin embargo, el manejo no debe ser retrasado. La colocación de medios físicos, así como el baño, la colocación de compresas con agua tibia, de preferencia, que no esté extremadamente fría, en zonas como la cabeza, las ingles, en el cuello y en las axilas, hará que disminuya la temperatura. La administración de antipiréticos tales hará que disminuya la temperatura. La administración de antipiréticos tales como paracetamol, que ya previamente su médico de cabecera ya tiene establecido una dosis adecuada para poderla utilizar, deben ser administradas alrededor de 4 o 6 horas de intervalo entre cada una de las dosis. El aparecimiento de otros síntomas obligará utilizar otro tipo de exámenes y establecer la etiología precisa de la enfermedad. Sin embargo, no debemos olvidar darle el manejo inicial a la fiebre. Recordando que los más vulnerables de presentar algún tipo de complicación, como las convulsiones febriles, son los niños menores de 5 años, a quienes debemos iniciar el tratamiento para controlar la fiebre. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias al doctor Samuelito Ramírez, pediatra en nuestra sección de todos los miércoles, Mi Pediatra en Casa, con esos consejos muy varios. Bueno, estamos acá en el programa hablando de la evaluación médica de rutina que todos los adultos deberíamos de someternos. Estoy con el doctor Pedro Amílcar Cervellón, médico internista acá en el set, y ya tenemos el enlace con el neurólogo. Él es el doctor Daniel Pereira, amigo de Salud TV. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes un poco. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Acá hablamos un poquito que realmente hay exámenes de laboratorio que lo vamos a ir mencionando en el camino, que valdría la pena realizar al menos una vez al año, y por supuesto asistir a una evaluación con el médico de cabecera
para verificar que los factores de riesgo, que los exámenes y que el estado físico actual, pues todo se encuentre bien, que es decir, que la maquinaria esté en buen estado. Ahora bien, ¿qué enfermedades podríamos prevenir si hacemos eso a nivel neurológico, si hacemos eso todos los años, o qué consideraciones habría que tomar en cuenta para prevenir también aquellas que acechan el sistema nervioso central? Pues antes que nada recordar que el sistema nervioso central, como parte integral de nuestro cuerpo, pues tiene que tener los cuidados que cualquier otra parte, y los cuidados de salud cerebrovascular son los más importantes, en donde van incluidos muchos de los exámenes que yo evalué en un chequeo general, ¿verdad? Principalmente orientados hacia factores de riesgo metabólicos que puedan generar en algún futuro problemas para nuestro sistema nervioso, principalmente el evento cerebrovascular, que es como lo más prevenible que pudiéramos hacer, y que estos exámenes pues tienen su valor para ayudarnos a identificar factores de riesgo y prevenirlos de manera adecuada y temprana. A ver, ¿cuáles son las enfermedades que afectan el sistema nervioso central más comunes que podríamos evitar o que podríamos detectar según las edades, doctor? Pues es muy variable, y el problema con las enfermedades neurológicas es que son una amplia gama. Lo más común que padezcamos durante todo el transcurso de la vida es los dolores de cabeza, que usualmente están a la orden del día, pero exámenes en particular para yo prevenir estos problemas no existen. Los que sí me pueden beneficiar, estar en un control metabólico continuo para prevenir eventos cerebrovasculares, que son principalmente más frecuentes arriba de los 65 años, para prevenir problemas de neuropatía si el paciente es diabético. Recordemos que lo principal tratamiento de una neuropatía diabética es la prevención, un adecuado control glucémico. Pero ahí venimos al otro punto, que también una alteración de nuestro sistema metabólico nos puede favorecer un riesgo aumentado de demencias, que este es un punto que quiero yo hacer hincapié. ¿Por qué? Porque las demencias y enfermedades neurodegenerativas se ha demostrado que si yo tengo un adecuado control de mis factores de riesgo cerebrovascular, llevo una vida saludable, evito todas las situaciones que puedan poner en riesgo mi salud, como el consumo de grasas insaturadas, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, pues puedo en alguna manera prevenir el aparecimiento de estas enfermedades. El otro punto es llevar una vida saludable. Por ejemplo, si yo tengo actividad física por lo menos 20 minutos al día, 3 a 5 veces por semana, puedo reducir el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas a la cabeza, el deterioro cognitivo y la demencia, que es mucho más común en personas arriba de los 65 años. Muy bien, a ver, hablemos aquí con Pedro. Pedro, ¿cuáles son los exámenes que usted necesitaría o que le gustaría a los médicos internistas que los adultos llegáramos una vez al año? Doctor, aquí vengo a que me chequee y le traigo. Sí, la verdad que la batería de exámenes generalmente se orienta de acuerdo a la edad y a los factores de riesgo que la persona tiene, ¿verdad? En las personas mayores de 40 años con riesgo de hipertensión arterial, con riesgo de problemas metabólicos, o con antecedentes familiares, pues definitivamente van a requerir el que se tenga que hacer todo el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, la glucosa, ¿verdad? Y como bien decía el doctor, eso también, el identificar esas alteraciones en los exámenes puede reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, ¿verdad? Un accidente, un derrame, ¿verdad? Que es bastante frecuente cuando se va avanzando en edad o cuando se tiene problemas de base como la hipertensión arterial o la diabetes. Muy importante algo que han dicho ambos, y es el hecho de que es relevante que cada quien debe conocer y explorar cuáles son los factores de riesgo que tiene, ¿verdad? Claro. Los factores de riesgo individuales.
dar una vuelta, dar una vista periférica a su alrededor, en su familia, y pensar, bueno, tengo papá hipertenso, tengo abuelos diabéticos, o qué sé yo, o yo tengo obesidad. ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Y en base a eso empezar a tratar de modificar aquellos que puedo modificar. Y claro está, para cuando vaya a su evaluación con el médico, él les pueda decir, tómese estos y estos exámenes, y poder, pues, manejar un poquito mejor su salud, ¿no? Ahora, Claro. la gente, hablemos un poquito de las enfermedades por estrés, porque se tiene el concepto de que el estrés, no importa la edad, me puede generar enfermedades. A ver, Daniel, hablemos un poco de eso. Por todos los famosos, los tics nerviosos, los dolores de cabeza por ansiedad, las parálisis, incluso la parálisis facial, sin ir tan lejos hasta un evento cerebrovascular, claro está. Claro, recordemos que el estrés pues realmente es una respuesta adaptativa hacia algo que a mí me pone en riesgo. El problema es el estrés crónico, que ya se vuelve una respuesta maladaptativa. Tenemos un aumento de una serie de sustancias en el cuerpo, incluidas el cortisol, adrenalina, noradrenalina, y todas estas sustancias lo que vienen es a favorecer un aumento de mi demanda cardiovascular, y por lo tanto aumenta el riesgo de hipertensión, el riesgo de evento, por lo tanto, de un evento cerebrovascular. No es que el evento cerebrovascular va a ser producido por el estrés, sino que si yo estoy en un estrés crónico que ha hecho que mi presión arterial suba mucho, pues puede favorecer. El otro punto con los dolores de cabeza es el diario vivir. Si yo no manejo adecuadamente el estrés, me tomo mi tiempo para relajarme, para respirar profundo y no pasar preocupándome por algo que no puedo solucionar, que muy probablemente no tengo una solución a corto plazo, eso genera tensión muscular que lleva a los dolores de cabeza tipo tensionales, dolor de cuello, dolor de espalda. La migraña también se ve muy afectada cuando yo estoy bajo periodos de estrés muy prolongados. Y en cuanto a la asociación del estrés y los problemas de derrames faciales o parálisis periférica, como la conocemos, pues mucho se ha hecho una relación en este punto, y lo que se termina concluyendo es que no es directamente el estrés que produzca un daño directo al nervio, valga la redundancia, sino que lo que pasa es que deprime mi sistema inmunológico. Por lo tanto, no puedo hacer yo frente a los procesos infecciosos virales, la mayoría a nivel de la orofaringe, a nivel del oído medio, y esto favorecer un proceso inflamatorio de esta región e involucrar el nervio facial, y por lo tanto conllevar a un llamado derrame facial. Entonces, en este caso sí, el estrés también puede tener una relación directa en este punto. Los movimientos faciales involuntarios, como las miopías faciales o palpebrales, que normalmente se conocen como un tic, que es el movimiento involuntario de una porción de la cara, usualmente el párpado o a nivel del labio, también se puede ver mucho más frecuente. Y los dolores. Recordemos que el dolor en general es no solo una sensación, sino una percepción. Entonces, si yo estoy estresado, siento más un dolor que realmente no lo sentiría tan fuerte si yo estuviera emocionalmente. Muy bien, doctor. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a la población este día? Bueno, lo principal es que en situaciones como las que estamos viviendo, que a veces es difícil estar tranquilos, pues que tratemos de encontrar ayuda, abocarnos a encontrar maneras de controlar nuestro estrés, manejar los factores de riesgo cerebrovascular, tratar de hacer actividad física para prevenir enfermedades a futuro. Y ante los síntomas neurológicos persistentes, pues que se aboquen hacia el especialista para tratar de determinar la causa. Porque así como pueden ser cosas sencillas, como un tratamiento muy fácil, pueden ser cosas muy complicadas que inclusive comprometan. Así que hay que estar atentos a las manifestaciones. Excelente. Gracias, doctor Pereira. Gracias por habernos acompañado. Así
que nos despedimos de Un usted. placer, Y espero saludos, tenerla. doctor Cervellón. Bueno, vamos a una pausa, pero antes la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol nos da un mensaje de lo importante que también es el chequeo psicológico eventual, así que eso es muy relevante. Luego vamos al avance de TN21 y volvemos. Saludos amigos de Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia de Sol. Soy psicóloga de la salud y clínica y este día nos interesa hablar sobre un tema muy importante, como es la salud mental y lo necesario que es para todo ser humano prevenir, al igual que se cuida la salud corporal. Es importante hacer una pauta en el camino para examinarnos, para crecer como personas, y muchas veces necesitamos la orientación de un profesional. Les recomiendo, amigo, amiga, que visite a su psicólogo, eduque a sus hijos. Los psicólogos no somos los que tratamos enfermos mentales o locos, como la gente le llama. Somos personas entrenadas para favorecer una vida plena, para favorecer una comunicación asertiva en la familia, para arreglar, ayudarles a componer problemas que se suscitan en el día a día. Es importante también que así como va al médico, también asista una vez por año al psicólogo. Entrene a sus hijos, evalúelos, pues sobre todo, ¿quién de nosotros no ha tenido traumas? Habemos personas como su servidora entrenados en técnicas muy importantes, muy efectivas para reprocesar traumas, como es EMDR, como es Brain Spotting, programación neurolingüística, etc. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, de las cuales usted no conoce, pero sepa que la psicología es una ciencia efectiva y debe ser aplicada, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, donde es muy difícil a veces la convivencia, sin que hayan rencillas, sin que se agraven los problemas preexistentes debido a la situación de hacinamiento que muchas familias viven. Todos necesitamos ese apoyo, ese empuje, esa dirección. Hagámoslo. Vamos a ver cómo nuestra vida se vuelve muy beneplácita, somos mejores personas, crecemos como personas y tenemos una vida mucho más enriquecida de bienestar y de salud mental y emocional. Física, se traduce al final, menos medicamentos, menos, digamos que la vida se vuelve más pacífica, más feliz, más agradable. Este es el consejo de hoy, amigos de Salud TV. Soy la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga de la salud y clínica, y nos vemos a la próxima. Muchas bendiciones, que estén bien, amigos. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Hablábamos, antes de darle bienvenida a nuestro nuevo invitado que se incorpora, hablábamos con el doctor Cervellón que en muchas ocasiones el paciente puede andar presentando signos y síntomas que no ha asociado a nada, ciertamente, y que pueden estar dando realmente las señales de que algo está fallando. Es importante, sobre todo lo que decíamos anteriormente, que las personas tienen que tener claro y hacer un recorrido a todo su entorno familiar de las enfermedades que hay en la familia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona joven, saludable, que hace deporte, de repente puede aparecer tomando más agua de la acostumbrada, ¿verdad? Cosa que si hace deporte generalmente toma agua, y por eso al tener sed no percibe que eso sea patológico, ¿verdad? Pero de repente puede haber una orinadera y
lo asocia a que como tomo bastante agua, ¿verdad? Y empieza a perder peso. Empieza a perder peso, a sentirse un poquito decaído, pero dice, no, es el estrés del trabajo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando uno sabe que tiene un familiar con un antecedente patológico de eso, siempre es importante estarse haciendo un chequeo, porque esos diagnósticos que pueden ser muy sutiles, en realidad pueden hacer diagnóstico del cuadro clínico en etapas tempranas y puede evitarse complicaciones. Otro caso es, por ejemplo, alguien que tiene antecedentes de un problema, un familiar con un problema tiroideo, que de repente padece de estreñimiento, ¿verdad? Y que es un poco, siente que le da un poquito de sueño durante el día y cosas así, pero generalmente no le dan importancia. No, yo siempre he sido estreñido, ¿verdad? Pero si tiene un familiar con problemas tiroideos, no hay que darle, o sea, como que creer que es un simple estreñimiento, ¿verdad? Sí. Puede estar asociado a un problema tiroideo. Y precisamente esto vamos a hablar con nuestro invitado que se incorpora vía Skype, el doctor Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo. ¿Cómo estamos, doctor Hidalgo? Bienvenido. Buenos días, muy bien, muchas gracias, doctora. Contento de estar nuevamente participando en el programa. Un saludo a Pedro también. Bueno, aquí estábamos con el doctor Cervellón hablando un poquito. Bueno, y estábamos dando entrada también a aquellas patologías de tipo metabólico endocrino que pueden estar siendo afectadas por nuestros malos hábitos, por el desconocimiento y el descontrol, para que hablemos con usted lo importante de una evaluación anual al menos, ¿no? Sí, estaba escuchando a Pedro y obviamente tiene mucha razón en lo que dice, ya que los pacientes no asocian algunos síntomas que son claves para pensar en enfermedades metabólicas y cuando uno le pregunta al paciente, ¿tiene algún síntoma? No, mire, no se ha percatado si se está levantando en las noches a orinar. Sí, fíjese, tengo 3 meses de estarme despertando 3, 4 veces en la noche a orinar cuando antes no lo hacía. Son puntos bien importantes que le pueden orientar a una persona que puede haber una enfermedad de por medio. En general, yo siempre recomiendo que una persona de 45 años en adelante tiene que hacerse un chequeo mínimo anual, ¿verdad? Exámenes de laboratorio, incluso una consulta con un médico, un internista, por ejemplo, para detectar enfermedades que son asintomáticas, entre comillas, ¿verdad? Para detectarlas a tiempo y no tener el problema de que ya hay una complicación, aunque sea leve, pero complicación al final de cuentas de una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Que de hecho esa es la que más suena en las cabezas de todos, que uno dice diabetes, diabetes, ¿verdad? Pero realmente no nos cuidamos hasta que ya tenemos encima la sintomatología. Ahora bien, ¿cuáles son los exámenes que se recomiendan? Si hay factor de riesgo, si no, porque la gente, hay mucha duda en cuanto a los rangos en los laboratorios, si la glucosa es normal, si cuántas horas de ayuna para tomarme una glucosa, sí. Todas esas recomendaciones. Sí, fíjese que en realidad mi jefe, donde me formé como endocrinólogo, le decía a los pacientes, los rangos son para los changos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la glucosa, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, la mayoría de los laboratorios dicen normal hasta 105, incluso hasta 110 miligramos por decilitro. Ese es el valor que la Organización Mundial de la Salud todavía mantiene como normal. Los diferentes grupos de expertos se llega a la conclusión que lo normal de la glucosa en ayuno tiene que ser abajo de 100, ¿verdad? Tengo 98 de glucosa, ¿estoy bien? Pues sí y no, porque sí está abajo de 100, pero está muy cercano al 100. Entonces, esa meta, obviamente, aunque está bajo el 100, hay que hacer una intervención para que se aleje lo más posible de un límite superior. El colesterol, por ejemplo, uno puede ver colesterol... Ahora, perdón, Luis, lo voy a detener un poquito. ¿Cuántas horas de ayuno realmente debe de tener un paciente para que su valor de glucosa no se vea alterado? Porque los seres humanos somos especialistas en defendernos. Si usted le encuentra a un paciente 102, 101 de nivel de glucosa, no, pero es que mire que ayer comí no sé qué, que el fin de semana me descosí y quizás me lo tomé me comí una 1000 hojas, o sea,
¿Qué pasa? Exacto. Habitualmente la mayoría de los laboratorios recomiendan que sea un periodo de ayuno para la glucosa de 8 horas, ¿verdad? Entonces, si una persona cena a las 6 de la tarde y el examen se lo hace a las 6 de la mañana, han transcurrido 12 horas y obviamente un resultado anormal no implica que fue porque se comió las pupusas o porque se comió un pedazo de pastel a las 6 de la tarde. Ya hay una alteración en el metabolismo de la glucosa. Con respecto a los lípidos, habitualmente son 12 horas de ayuno lo que se pide, ¿verdad? Entonces, la preparación es sumamente importante. Es más, si yo estoy evaluando a un paciente y le sospecho que tiene problemas de la glucosa, le voy a recomendar que no modifique su dieta, porque si ya la modifica antes del examen, me va a falsear el resultado y podemos no llegar a un diagnóstico adecuado o certero, ¿verdad? Entonces, mientras estoy haciendo la evaluación al paciente, yo le recomiendo que no modifique al 100% su dieta, porque nos va a dar un resultado falso, ¿verdad? Con respecto a los lípidos, al colesterol, también muchos laboratorios dicen ahí colesterol del malo, que es el LDL o colesterol de baja densidad, le pone meta abajo de 100. Entonces llega un paciente de 40 años sin hipertensión, sin diabetes y tiene 130 y cree que el examen está malo porque el laboratorio dice que es abajo de 100. Volvemos a lo mismo. Estas metas son para un paciente que tiene además diabetes, por ejemplo, a donde le tenemos que exigir sin ningún otro factor de riesgo que el colesterol malo o el LDL abajo de 100. Pero una persona que no tiene hipertensión, que no tiene diabetes, que no tiene antecedentes de muertes cardiovasculares prematuras y tiene 130, es un valor más que aceptable, ¿verdad? Entonces todo depende del contexto de cada persona y lo importante es que los exámenes, al igual que al paciente, sean evaluados por un facultativo, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a tiroides, doctor, ¿qué recomendaciones? Tiroides es un tema bastante controversial, porque, por ejemplo, la Asociación Americana de Tiroides sugiere que se haga un examen de evaluación en toda persona mayor de 35 años en adelante. Esta recomendación tiene muchas otras asociaciones que están en contra de ella y se le agrega, en todo caso, que sean personas mayores de 35 años y que tengan antecedentes o factores de riesgo importantes para desarrollar enfermedad o patología de la tiroides. En este caso podemos decir mujeres, antecedentes familiares en primer grado, enfermedades autoinmunes concomitantes. Podemos hablar también de presencia de un conglomerado de síntomas. ¿Por qué? Porque ya decía el doctor Cervellón, el estreñimiento. Bueno, si yo no tomo mucha agua y no como fibra, voy a tener estreñimiento, pero no por esto voy a pensar en problemas tiroideos. Pero si el paciente tiene estreñimiento y además se le palpa un bocio o crecimiento de la glándula, además tiene pensamiento lento, esto va para poder obviamente mandar un examen. Pero no es un examen que se debe mandar a diestra y siniestra, porque se ha demostrado que más es el gasto que se hace al enviar pruebas tiroideas a la vieja o para ver si una persona tiene la enfermedad, que ya basándose en la presencia de signos y síntomas, antecedentes familiares, para poder hacer el diagnóstico adecuado. Su mensaje final para la población, doctor Hidalgo. Como siempre lo digo, o sea, todas estas enfermedades metabólicas eventualmente se pueden prevenir manteniendo una vida sana, ejercicio diario, una dieta balanceada, y ante el menor síntoma o cambio en cualquier patrón de defecación o de la micción, inmediatamente consultar y no esperar a que ya la cosa se haga más grande, que luego sale más caro todo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Hidalgo, por habernos acompañado. Esperamos tenerlos nuevamente pronto. Un placer, gracias. Saludos a ambos. Bueno, gracias. Nosotros vamos a una pausa, nos quedamos con el doctor Cervellón acá y ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de las evaluaciones médicas de rutina con el doctor Pedro Amílcar Cervellón acá en el set. Fíjense que ya hablamos de aquellas patologías metabólicas, endócrinas, hablamos también de aquellas neurológicas, de cómo el sistema nervioso central se puede chequear. Pero algo bien importante y que hemos estado tratando de hablar y que vamos a continuar en este bloque es la salud cardíaca y la salud cardiovascular, obviamente. Y nos acompaña la doctora Verónica Gómez, cardióloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, por aquí. Saludarnos. Qué bueno volver a tenerla con nosotros. Cuéntenos un poquito de cuáles son los estudios que realmente amerita que cada año una persona y evaluaciones cada año una persona se haga para estar más o menos abarcando, ¿verdad?, el gran conglomerado de enfermedades. Sí, ya cuando somos adultos jóvenes ya empezamos a correr o empieza a contar nuestro tiempo para empezar a acumular riesgo cardiovascular. En este sentido, pues las evaluaciones deben de ser orientadas a esto mismo, al descarte de los factores de riesgo cardiovascular. Las principales son los tamizajes de hipertensión, diabetes, dislipidemia, son exámenes de rutina que son más que todo exámenes de laboratorio, electrocardiograma, placas de tórax, son exámenes de que dependiendo de si existe riesgo o no, se empiezan a tomar cada cierto tiempo, pero se dice que a partir de los 35 años, si no hay mayor factor de riesgo cardiovascular, se empiezan a tomar estos estudios para checar que todo esté bien. Y en la medida en que van apareciendo algunos síntomas, en la medida en que también su tiempo se va cortando, pueden ser cada año, tan corto como cada año, o puede ser algo tan largo como cada 3, 4 años, dependiendo de cada paciente y los factores que tenga. Sí, la verdad que como dice la doctora, ¿verdad? Siempre es importante tratar de hacerse ese chequeo periódico y los factores de riesgo son claves. O sea, ese rastreo familiar del cual hablábamos, el que toda persona tiene que hacer para poder establecer si realmente tiene riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y hacerse un control realmente de adulto sano, porque no esperar estar enfermo para irse a checar todos esos factores de riesgo como son colesterol, triglicéridos, dislipidemia. E incluso hay personas que de repente no tienen todo eso, les aparece normal, de repente refieren ellos nada más a un pequeño cansancio, que hasta puede ser un problema, una arritmia, si hay un antecedente familiar, ¿verdad? Que en un chequeo rutinario se puede identificar y tratar y así evitar toda una posible complicación grave que puede venir de esos cuadros. Doctora Verónica, no se desconecte, por favor, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Fíjense que hemos estado hablando de todas las enfermedades que podemos prevenir o detectar tempranamente para poder mantener nuestra buena salud con una evaluación médica de rutina anual. Y la doctora Verónica Gómez hablaba de las patologías del riesgo cardiovascular, pero hay algo bien importante porque hemos mencionado que la evaluación psicológica para manejar el manejo de estrés es buena. Hay mucha gente que hoy día está confundiendo ansiedad con arritmias, entonces, pero siempre les decimos, mejor que piense que es arritmia y se chequee, y no que piense que es ansiedad y no se chequee, ¿cierto? Sí, para eso es importante tener estudios objetivos, porque no es lo mismo de que alguien sienta o perciba palpitaciones y sea ansiedad a que sí se corroboren que estas existen. Obviamente los tratamientos son muy diferentes. Ambas son patologías que merecen atención, que merecen tratamiento, pero ciertamente es bueno o es lo más indicado poderlas identificar y tratar y poder clasificar de manera objetiva. Entonces, si hay síntomas que parecen palpitaciones, no se vale solo decir, híjole, no, ha de ser ansiedad, pues me espero, se me quitó un día, regreso otro día, pero sí lo más importante en definitiva es
tener un estudio que nos corrobore de verdad si existe o no la arritmia para poder pues identificarla y tratarla de manera adecuada, porque una ansiedad, si bien es cierto como comentaba antes, es una enfermedad que amerita también tratamiento, pero el alargar una arritmia que no se esté diagnosticando a tiempo sí genera o a largo plazo hace que el corazón se vuelva grande y con los años pues una insuficiencia cardíaca, trombos que se forman, que se pueden ir al cerebro y que dan consecuencias muy severas. Excelente. Bueno, por lo tanto, Amílcar, una batería de exámenes generales como hemograma, un general de orina, los colesteroles, ¿sí? Sí, no, como mencionábamos anteriormente, todo el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, la glucosa, son básicos tanto para evaluar riesgo cardiovascular como otras patologías endocrinometabólicas, ¿verdad? Bueno, un general de orina. ¿Cuánta información puede dar un general de orina, no? Sí, la verdad que incluso por algunos de nuestros maestros decía que eso era la biopsia del pobre, ¿verdad? Porque nos da mucha información, ¿verdad? Y es un examen sumamente barato, ciertamente. Y sencillo. Y podemos obtener bastante información. Bueno, Verónica, su mensaje final para la población este día. Pues bueno, aquí lo importante quizás será recordar de que nosotros debemos de hacernos evaluaciones cada año. Si llevamos el carro, evaluaciones, si llevamos a nuestra mascota que queremos mucho, evaluación cada cierto tiempo. El hecho de ya no ser un niño que amerite las evaluaciones del pediatra no significa que nosotros no tengamos que evaluarnos diarios. Cada quien con sus diferentes factores de riesgo, nosotras las mujeres con ginecología, con cardiología o medicina interna, endocrinología, según nuestros específicos factores de riesgo. Los caballeros será más con el urólogo a cierta edad, será también más con medicina interna dependiendo de los factores de riesgo, pero si le dedicamos tanta atención a nuestro automóvil, también nosotros necesitamos más atención todavía, porque este cuerpo en el que andamos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Pedro, su mensaje final, chiquito. Y sobre todo, como decía la doctora, esa evaluación preventiva que uno tiene que hacer es importante. Y después de los 40, en los hombres, por ejemplo, una evaluación prostática es básica, ¿verdad? O sea, porque aunque no sientan nada, pero pueden empezar a aparecer también problemas ahí de un cáncer de próstata o empezar a crecer y haber síntomas de hiperplasia prostática, ¿verdad? O en los diabéticos, ¿verdad? Sobre todo esa programación que tiene que tener uno, así como lleva a evaluación el carro, como decía la doctora, así como uno va y matricula en la fecha de su cumpleaños el carro, poner una fecha específica en que uno tiene que irse a hacer ese chequeo, aunque no sienta nada, porque en algún momento algo va a aparecer y si se trata a tiempo, pues se va a resolver. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, de verdad ha sido un placer y espero que usted que está en casa haya aprendido mucho y haya tomado el mensaje y le quede grabadito. Nos dejamos en buena compañía con Osvaldo Ruiz y primeramente Dios estamos acá el día de mañana con otro tema. Feliz día y que Dios los bendiga. Un chequeo médico de rutina es útil para diagnosticar de modo anticipado alguna enfermedad y para que aproveche al máximo su visita al consultorio le recomendamos lo siguiente. Haga una lista sobre lo que desea consultar con el médico. Por ejemplo, si quiere preguntarle por algún nuevo síntoma que pudiera estar afectando su vida diaria, si tiene varios asuntos que consultar, póngalos en orden de prioridad y pregunte primero sobre los más importantes. Lleve a la cita la información necesaria. Algunos doctores sugieren poner todos sus medicamentos recetados, incluyendo los de venta libre, vitaminas y remedios o suplementos herbales en una bolsa y llevarlos a la cita. Otros recomiendan hacer una lista de todo lo que toma y la dosis. Considere asistir con un acompañante. A veces es útil que lo acompañe un familiar o un amigo cercano, pues él puede recordarle los asuntos que planeaba consultar con el médico si se le olvidan. También puede tomar notas en su lugar y ayudarle a recordar lo que el médico dijo.